Entiendo que también se estará hablando mucho de cómo puede cambiar todo con la llegada de Trump a la Casa Blanca el próximo 20 de enero. ¿Qué se ha dicho al respecto? Se está hablando muchas veces se centra el foco en si va a incrementar el permiso de perforaciones o si se van a cuestionar muchos de los objetivos que hasta ahora se habían podido defender. Yo creo que sobre todo en todo lo que tiene que ver con la Inflation Reduction Act, con todo el marco regulatorio que ha servido un poco de paraguas en estos últimos años. Yo creo que lo que cambia con Trump, en base a lo que se está diciendo, y por eso decía lo de pragmatismo, en cuanto a que energías que sean subsidiadas o que dependan mucho del apoyo explícito público en país desarrollado van a tenerlo más complicado. Lo que no implica esto es para nada un ataque a todo lo que es energía limpia y renovable. Hay muchas energías limpias y renovables que son ahora mismo mucho más rápidas y mucho más baratas de cara a responder a los incrementos de energía del mundo desarrollado, que sobre todo van a venir por el tema de los data centers y de la inteligencia artificial. Y luego lo segundo, que todavía es pronto para hablar, es si la llegada de Trump va a cuestionar la ayuda más que necesaria a los países emergentes, que desde donde viene fundamentalmente el 60% de las emisiones de CO2 y es donde más fondos necesitan. Hasta ahora los acuerdos están en el entorno de los 100.000 millones, pero es verdad que hay muchos estudios que dicen que necesitarían muchísimo más esfuerzo, mucha más financiación y en parte muchas más cesiones de patentes a menor coste. Ahí es muy importante el papel de las economías vulnerables y como de las economías emergentes, ¿no?, que son más vulnerables y necesitan un apoyo desde el punto de vista de la financiación. ¿Algún avance al respecto? Bueno, parece que hay compromisos muy en línea de conseguir los 100.000 millones, que es un incremento significativo respecto a lo que se había hecho en París, pero también es verdad que va en línea más grande de los acuerdos de París, pero es verdad que se necesita mucho más si se quiere, sobre todo, no solo trabajar en adaptación, sino también en mitigación. O sea, no solamente el entender que no estamos avanzando a la velocidad que se esperaba en cuanto a lo que son las reducciones o el menor calentamiento de la temperatura, y por lo tanto también hay que ayudar a esos países a 40% de todo lo que es muchas veces contaminación tiene que ver con cómo construimos la capacidad de aislamiento de los edificios. Es sorprendentemente, infinitamente más que lo que puede hacer, por ejemplo, el que volemos en avión por todo el planeta. El tener los materiales, las capacidades, los costes de esas transformaciones, la inversión en CAPEX que tienen que hacer esos países que están en plena industrialización y sobre todo la velocidad a la que lo tienen que hacer, es un poco donde todavía hay muchísimo margen de mejora. Con nuestro ahorro, cada uno de nosotros podemos ser palanca de un mayor ritmo, una mayor rapidez en alcanzar esos objetivos para frenar el cambio climático. Pictet es una casa que está enfocada en temáticas de inversión desde hace ya décadas y tenéis ahí unas cuantas estrategias que buscan inversiones, buscan compañías, buscan oportunidades también para rentabilizar nuestro patrimonio, siempre con el enfoque en esos objetivos de descarbonización. Cuéntame qué tenéis y por qué Pictet. Sí, hay tres grandes ejemplos: el Pictet Global Environmental Opportunities, el Pictet Regeneration y el Pictet Clean Energy Transition. El por qué Pictet es porque el compromiso desde, como muy bien decías, de hace décadas, tanto en lo que es sostenibilidad como rentabilidad. O sea, no está reñida una cosa con la otra. Ninguno de estos fondos invierten en compañías que no sean rentables, que no ganen dinero. O sea, que la responsabilidad fiduciaria de cuidar del ahorro no está reñida con el clima, que ese es uno de los temas que es capital. Y sobre todo, y lo que es más importante también, para ser muy prácticos y para no andarse con ideologías, sino entender que esto es un tema absolutamente profesional, es la capacidad que tiene Pictet en cuanto al engagement, en cuanto a la capacidad de influir constructivamente a las empresas para que vayan realizando esa transición, esos cambios necesarios desde un punto de vista sensato. O sea, para que todo el mundo lo entienda,
si uno quiere mejorar la educación en España, no se puede dejar a los niños malos de la clase. O sea, no por excluirlos de la clase uno consigue mejorar los ratios de aprendizaje. Eso es exactamente igual cuando hablamos de coches eléctricos. No se puede solamente invertir o defender el coche eléctrico sin entender que esa electricidad que llega al coche, para que sea eléctrico, va por unas redes de distribución que son, o a día de hoy están controladas por grandes compañías eléctricas que uno puede considerar que no son las más limpias de la clase, pero que tienen un papel capital, o todo lo que es la inteligencia artificial, también el 70-80% es coste energético. Entonces, entender que el problema hay que afrontarlo con pragmatismo y que para que de verdad sea una inversión interesante tiene que aunar la sostenibilidad, la capacidad de generar retornos y, sobre todo, la capacidad de influenciar a las empresas, de ayudarles, acompañarles de una manera constructiva y práctica. Es lo que Pictet lleva muchísimos años haciendo y yo creo que perfectamente responde a la necesidad que uno tiene como inversor de cuidar de su patrimonio, de hacerlo de una manera constructiva, alineada con un planeta mejor, pero sobre todo siendo muy pragmático y entendiendo cómo es el mundo real, dejando las ideologías y poniendo números por delante. Me hablabas de 3 estrategias que ya tienen una larga trayectoria dentro de lo que es el portfolio de Pictet. Dame 2-3 pinceladas de cada una de ellas. Sí, Pictet Global Environmental Opportunities va más orientado a todo lo que es eficientar la inversión, por ejemplo, en temáticas como el agua, como la agricultura. Entender que estamos en una economía circular donde la capacidad de reciclar o de poder generar nuevos materiales y hacer todo lo que es o entender este mundo de la sostenibilidad como un mundo multisectorial donde hay tendencias transversales y donde uno puede ir identificando en determinados sectores cuáles son las oportunidades que perfectamente contribuyen a una lucha contra el cambio climático de una manera eficiente, es en lo que se centra el Global Environmental Opportunities. Pictet Regeneration va más a todo lo que tiene que ver con capacidad de influir socialmente y la capacidad de entender que la potencia que tienen las grandes casas de gestión a la hora de influir en los planes de acción, en la inversión en CAPEX, en la diversidad, a la hora de tener mayor capacidad en cuanto a geografía, recursos y políticas sociales, tiene al final un efecto y un reconocimiento en las cuentas de resultados. Y por último, el Energy Transition sería la aplicación tecnológica de todo lo que tiene que ver un uso eficiente de la energía. Por poner ejemplos, todo el mundo habla de NVIDIA, que está fenomenal, pero cuando uno analiza los chips de NVIDIA, los GPUs, tienen un consumo energético muy alto. Cuando vayamos al mundo del Mega Big Data, ¿cuáles son los chips que serán la siguiente evolución a los de NVIDIA, que consumen un 60% menos y que son los que van a empezar a utilizar los hyperscalers, los Google, los Meta, para poder procesar mucho más datos? ¿O cómo podemos ser capaces de generar medios de transporte, materiales mucho más eficientes para entender que, por ejemplo, pues una compañía de coches eléctricos no dejan de ser ordenadores que tienen una capacidad de computación que pueden unirse unos con otros y ser al mismo tiempo que un medio de transporte una central de datos muy eficiente. O sea, en llevar lo que es la optimización del uso de energía al mundo de la tecnología es lo que hace el Pictet Clean Energy Transition. ¿Tiene sentido combinar 2 de estas 3 estrategias o es como comer lentejas todos los días, pero unos días con chorizo y otros días con morcilla? No, claro que sí. Y tiene mucho sentido 2 cosas. Lo que hace el Clean Energy, por ejemplo, con lo que hace el Pictet Regeneration, no se parece, por citar el ejemplo gastronómico, a un huevo o una castaña. O sea, son 2 estrategias muy diversificadas. Cuando uno tiene ese enfoque de engagement, de compromiso, cada vez tienes más exposición a más sectores. O sea, no, si miras el desglose, no es que estés centrado en un sector, son sectores muy distintos, temáticas muy distintas. Y lo que es muy, muy interesante es que ambas estrategias combinan muy bien con cualquier estrategia de renta variable global.